Advertencia, el contenido de este podcast es políticamente incorrecto y ofensivo para relativistas. Esto es Pisando Callos, un espacio donde abordaremos de una forma un poquito más seria algunos temas políticos, económicos y sociales que surgen en reuniones de amigos, grupos de WhatsApp, comentarios de Facebook, riñas en X. Aquí ampliaremos tu horizonte para que tomes acción junto a nosotros. Bienvenido. Seguramente en más de alguna ocasión, cuando te expresas en alguna discusión política en contra de la excesiva intervención del gobierno en actividades como la economía, por ejemplo, como el comercio, no faltará algún socialista despistado que te tache de neoliberal. O si en alguna oportunidad, al igual que nos ha pasado a nosotros, te has enfrentado con discusiones políticas en donde utilizas argumentos bíblicos para defender la idea del gobierno limitado, la gente te va a tachar de ser un neoconservador. A diestra y siniestra, los socialistas emplean estos términos para referirse a algo que ni ellos mismos entienden, y nosotros hemos pasado por situaciones similares. Es por eso que es momento de aclarar las cosas y de venir y de decir qué es eso de neoliberalismo o de neoconservadurismo, ¿no? Hola, estimados amigos, soy Gabriel Ortega, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pisando Callos. Hoy traemos el tema de neoliberales y neoconservadores. Así es, Gabriel. Estos conceptos son frecuentemente mal interpretados, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Así que hoy vamos a aclarar estas dos ideas, Gabriel. Para empezar, David, es importante entender qué significa el prefijo neo, ¿no? Cuando se antepone a cualquier ismo, el prefijo neo indica que hay una actualización o una corrección a la doctrina original, ¿no? Siempre se utiliza el neo para decir que algo es nuevo en comparación a otra cosa, pero bueno, esto ha generado muchísimas confusiones, tal parece. Exacto. Por ejemplo, un neocantismo encontraría algo anticuado o equivocado en el kantismo y lo modificaría. Lo mismo pasa con el neomarxismo, neocristianismo, neofascismo, neopositivismo y tantos otros neos que existen. Además, puede que en ocasiones, pueden ser una deformación tan grande que llegue a ser todo lo contrario de la doctrina original. Ok, eso es muy interesante, David, porque creo que es algo que pasa con esos términos que la gente emplea mal, ¿no? Vamos con el primero de ellos, el neoliberalismo, ¿no? Hay que entender, estimados amigos, que cuando nosotros decimos con David que somos liberales, nos referimos a que somos liberales clásicos. Nosotros seguimos la doctrina del liberalismo clásico que ha tenido grandes exponentes en la historia, figuras como Adam Smith y Frédéric Bastiat, por ejemplo, quienes defendieron la libertad económica y la no intervención del Estado en la economía, y por el contrario, pues bueno, vemos una degeneración con los neoliberales, ¿no? El neoliberalismo representado en una cosa es básicamente el consenso de Washington. El consenso de Washington que sostiene que el libre comercio es tan bueno que merece el apoyo gubernamental. Vea usted, es algo paradójico, ¿no? Porque los liberales defendemos que el gobierno no se meta y los neoliberales que siguen los 10 puntos del consenso de Washington, básicamente esas 10 medidas perplejas y horribles, lo único que nos dicen es que el comercio necesita que el gobierno sí se entrometa. Esto se traduce en más deuda, más reglamentos, más impuestos y privatizaciones dudosas o mal hechas, como en la mayoría de nuestros países a inicios de los años 2000, ¿no? Nada que ver con el verdadero liberalismo, ¿verdad, David? Exactamente, Gabriel, y me acabas de hacer acordar de una historia o de algo que me contó. Una vez entrevisté a una amiga que es bien conocida en el ámbito del emprendedurismo
y ella estaba a favor de que el gobierno apoye a los emprendimientos, algo que puede sonar muy atractivo para muchos jóvenes porque también se consideran emprendedores, ¿no? Y ella estaba a favor de que, ya que el emprendimiento es tan bueno que puede generar empleos y todo lo demás, pero que reciba financiamiento del gobierno. Entonces yo le pregunté a ella, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de esos emprendimientos falla? ¿A quién cae el peso de todo lo que se echa a perder en ese emprendimiento fallido? Entonces, justo lo que acababas de decir hace un momento, se traduce en más deuda, se traduce en fallas dentro de la administración económica de un país. Y al tratar de impulsar incluso los emprendimientos o empresas nacionales, pues tienen que aumentar reglamentos, leyes antidumping y todo eso, ¿no es cierto, Gabriel? Por eso es que el neoliberalismo ha sido adoptado tanto por dictaduras militares como por gobiernos de izquierda en nuestros países, porque en cierto modo es atractivo y también les ayuda a sobrevivir. Pero bueno, ahora pasemos al neoconservadurismo. El conservadurismo clásico de Edmund Burke y Russell Kirk promueve la libertad religiosa y la no intervención del Estado en asuntos de fe y moral. Sin embargo, el neoconservadurismo defiende que la fe es tan importante que merece apoyo oficial, financiamiento del Estado. Como en alguna ocasión, Gabriel, te conté que yo en un pasado oscuro, podríamos decir, eh, yo estaba a favor de que en todos los colegios, escuelas públicas se enseñe la Biblia. Y esto a muchos neoconservadores tal vez les puede molestar. Sí, que es bueno que se enseñe la Biblia, pero no. En las escuelas públicas no. Y además nosotros como liberales clásicos defendemos la educación privada, Gabriel. Bueno, David, yo también comparto un pasado oscuro, he de admitirlo, porque en algún punto de mi vida, cuando estudiaba, yo vengo de un colegio católico en donde se nos daba clases de moral más de una vez a la semana, y creo yo que fui influenciado en algún punto de mi vida por esas ideas de que el gobierno tenía que obligar a todas las instituciones público o privadas a impartir clases de moral, ¿no? A impartir clases de la Biblia, por ejemplo, cosa que dista mucho del verdadero conservadurismo, el conservadurismo original, ¿no? Y creo yo que es por eso que tanto políticos de izquierda como de derecha mala, véase un Donald Trump, por ejemplo, han continuado con esas políticas sin problema alguno, porque hay mucha confusión, la gente piensa que ser conservador implica que tú a través del Estado obligues a la gente a creer en lo mismo que tú. Sabemos que tus creencias son muy buenas, sí, definitivo, y las compartimos, pero parte de la libertad y el respeto a la libertad es que no utilices el aparato estatal para imponer tus ideas a otros, que es lo que hacen las izquierdas, dicho sea de paso. Mira, los neoconservadores se parecen más a los progresistas woke de hoy en día que bueno, son de los que más se critican, ¿no? Sí, Gabriel, incluso podríamos nombrar a muchos otros líderes de iglesias, ¿no? Que incluso bendicen o oran por esos candidatos a presidentes neoconservadores que les prometen que van a tal vez instaurar la oración antes de empezar una clase, pero con la fuerza del aparato estatal, como bien decías tú. Bueno, entonces, Gabriel, ¿cuáles dirías que son las realidades detrás de estas dos etiquetas que se usan muy frecuentemente? Primero, el libre comercio y las libertades económicas. Hay que entender que tanto el libre comercio como las libertades económicas, pues no pueden ser promovidas por el Estado, sin que éste termine entorpeciéndolas o debilitándolas, ¿no? Y bueno, segundo, lo mismo aplica para aspectos de fe y de moral. Realmente el Estado no puede venir y promover que la gente siga doctrinas conservadoras o digamos que la gente venga y adhiera a filosofías o a religiones, por ejemplo,
sin que nuevamente se entrometa y las entorpezca, porque no es para eso el gobierno. Realmente el gobierno no está para venir y bueno, pretender que va a controlar y que va a imponer las ideas de ciertos grupos con otros. Realmente esa no es una función del Estado y tristemente es lo que vemos actualmente, ya sea de gobiernos de izquierda como gobiernos que aparentemente son conservadores, entre comillas, porque realmente terminan reflejando que son neoconservadores, David. Bueno, siendo más específicos, Gabriel, es la doctrina de la separación radical entre el Estado y la economía. Y como le habíamos recomendado a nuestra audiencia en un episodio anterior, que se lean el discurso de Abraham Kuyper. Y hay muchos otros documentos que apoyan la idea de la soberanía de las esferas, cada quien en su lugar, en completo orden, cada quien dedicándose a lo que mejor sabe hacer y para lo que fue creado, ¿no? Tú lo has dicho, David, porque bueno, hay que aclararlo y ser muy concretos. No le pedimos a la gente que deje de ser conservadora, no le decimos a la gente que deje de ser liberal, pero que entienda que no utilice al gobierno para, pues de alguna forma, tratar de someter al resto de la población a estas ideas. Y de esa cuenta creo que nos apartamos bastante tanto de los neoliberales que siguen el decálogo del consenso de Washington como de los neoconservadores que no lo entienden. David, ya para ir concluyendo este tema, que bueno, es apasionante hablar de esto, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a esta doctrina, ¿no? Esta doctrina en la cual sí se entiende que hay una separación de la esfera pública de las esferas privadas. ¿Cómo le llamamos a esta doctrina que sí entiende que el gobierno debe de ser limitado a sus funciones propias y naturales? ¿Es liberalismo clásico o conservadurismo? Yo creo que tenemos la libertad de llamarle de cualquiera de los dos, o de plano ambas, aunque para nuestros fines, Gabriel, le vamos a llamar liberalismo clásico. Pero lo que queda más claro es que son opuestas a sus respectivos neos. No somos ni neoliberales, ni tampoco neoconservadores. Como decía hace un momento, cada cosa en su lugar y el gobierno solo está para esas tres cosas que bien recalcamos cada que podemos: defender la vida, la libertad individual y la propiedad privada. Tú lo has dicho, David, zapatero a tus zapatos, y el gobierno debe de estar enfocado en eso precisamente. Y para el resguardo de esos tres derechos naturales e inalienables de los individuos, basta con que garantice seguridad, imparta justicia y nos dé buenas obras de infraestructura. Y no debemos olvidar, estimados amigos, sí, que esta doctrina a la cual hace referencia David, la doctrina del liberalismo clásico, llámele como quiera, llámele conservadurismo, liberalismo, pero es liberalismo clásico, es una doctrina que es de derecha. En su camino, el socialismo se ha enfocado en satanizar el término de libre mercado, le llama capitalismo de forma despectiva, a los conservadores, al conservadurismo original, le trata de satanizar también, diciéndonos anticuados, diciéndonos, hay un término que las izquierdas utilizan muy seguido, ¿no? Retrógradas, o sí, retrógradas. Claro que somos retrógradas, tú lo has dicho, David, sí, y realmente, pues no somos ni retrógradas, ni somos locos, anticuados, que, bueno, creo yo que las izquierdas tienen para decirnos o para ofendernos de alguna forma una gran cantidad de términos que ni ellos mismos saben emplear, ya queda más que evidenciado cuando nos dicen neoliberales o neoconservadores, pero lo cierto es que somos gente de derecha y bueno, la gente tiene que entender que de la derecha a la izquierda hay una gran diferencia y ellos tienen libertad de decirse ser de izquierda, ¿por qué no tenerla nosotros de decir somos de derecha, no, David? Porque la izquierda lo dice muy frecuentemente. Incluso aquí hay un precandidato a presidente que se muestra muy a favor del emprendedurismo, pero es el vicepresidente de la Internacional Socialista.
pueden averiguar quién es. Y muchos jóvenes le están apoyando porque hace TikToks, hace un montón de cosas para llamar la atención de los jóvenes emprendedores, pero pues ocupa un alto cargo en la Internacional Socialista. Eso es bastante llamativo. Nosotros de derecha obviamente no tenemos que tener pena. Todos los que están de acuerdo con nosotros, tenemos que decirlo claramente, somos de derecha y tenemos estas ideas. Queremos mejores países, queremos más libertad y eso invitamos a nuestros oyentes. No tengan miedo de decirle derecha, porque la izquierda no tiene miedo, no tiene vergüenza de decir las cosas malas que hace y las comparaciones que hace y las metas incluso que tiene. Porque incluso mi presidente hace no mucho dijo pues que Venezuela y Cuba son ejemplos a seguir. Recientemente, no es algo anticuado, no es algo que dijo hace mucho, sino recientemente. Esa es su meta, lo dice sin pena, pero nosotros tenemos unas metas mejores. Ser como los leones africanos, los tigres asiáticos, las grandes transformaciones que tuvo China. Esos ejemplos tenemos, a eso queremos llegar. Así es, David, así es, y no tener reparos en decirlo, porque bueno, en este caso cuando nos dicen son neoliberales y no respondemos, no corregimos, bueno, el que calla otorga, se dice por ahí, ¿no? Si no reivindicamos estas palabras, quedan como armas listas para usarse en contra de nosotros, quienes defendemos, en primero, la idea del libre mercado, del gobierno limitado y del respeto por la propiedad de los ciudadanos. Así que no hay que reivindicar esos errores garrafales. Y como tú dices, cada vez que escuchemos una barbaridad de esas, que pongan a Cuba y a Venezuela de ejemplo, que sea de ejemplo de pobreza y de miseria. Nosotros hay que señalar los ejemplos buenos, como ya lo has hecho, de hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Así es, Gabriel. Bueno, esperamos que este episodio les haya ayudado a entender mejor las diferencias entre neoliberalismo y neoconservadurismo y sus doctrinas originales. Gracias por acompañarnos, estimados amigos, y como siempre, los invitamos a unirse a nosotros para hacer los cambios que en América Latina necesitamos urgentemente. Te dejamos más información en la descripción de nuestro video. Puedes ya suscribirte, darle like y compartir este video desde YouTube, desde Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio de Pisando Callos. Hasta la próxima, David. Hasta la próxima, amigos de Evolucionarios. Hasta la próxima, Gabriel. Podcast basado en el libro Pisando Callos del Dr. Alberto Mansueto.